El reportaje moderno. Dentro del reportaje moderno se encuentra el de profundidad, mismo que tiene sus propias técnicas y métodos de investigación que no siempre están al alcance de la televisión ni de la radio. Dentro de las categorías se encuentran aquellos reportajes que surgen de las noticias que se difunden o publican, así como los reportajes que el periodista busca por propia iniciativa. En ambas categorías se emplean técnicas precisas de trabajo para su elaboración. 1. Elegir el tema del reportaje. 2. Fijar objetivos mediatos e inmediatos. 3. Programar la investigación que requiere el propio tema, ya sea de carácter documental, humano o de observación personal. 4. Elegir y clasificar las fuentes de información en orden conveniente. 5. Iniciar la investigación de acuerdo al orden de las fuentes. 6. Informarse del tema lo mejor posible por si se tiene que entrevistar a una persona docta, para ir lo suficientemente preparado al momento de formular preguntas. 7. Investigar primero en las fuentes documentadas para saber a profundidad del tema. 8. Elegir personas que aporten datos importantes en la investigación. 9. Anotar cuidadosamente los datos de la investigación documental y estadística, así como opiniones y expresiones de los entrevistados. 10. Por último, ya con todos los datos reunidos, se debe acudir a la observación personal, visitando lugares, captar detalles y buscando uno mismo nuevos ángulos informativos para el reportaje. El reportero deberá de clasificar los datos que posee en orden de importancia, y para ello es recomendable la formación de un fichero o tarjetero en el que se consigne el material obtenido. Este se debe realizar de la siguiente forma. En la primera tarjeta se deben anotar datos y elementos sustanciales para el reportaje y así poder redactar el lead o entrada del artículo. En la segunda tarjeta se deben anotar brevemente los datos de segunda importancia y que proporcionen aspectos ornamentales para el trabajo. En la tercera tarjeta se deben anotar datos complementarios que arroje la investigación. En la cuarta se deben anotar aspectos anecdóticos y curiosos que se hayan obtenido en la investigación. Estos servirán para intercalarlos dentro de la redacción del relato. En la última se anotarán los frutos de la investigación personal que haya podido cosechar el reportero. Para Rojas Avendaño existen 4 tipos de reportaje. El reportaje expositivo. Este reportaje es el de mayor magnitud periodística, ya que se expone una tesis determinada referente a un problema de interés general o un acontecimiento que haya despertado el interés del público, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. En él se muestra un tema de interés general e intenta convencer al lector sobre el calentamiento global y la desaparición de corales y playas, dando argumentos científicos. Reportaje descriptivo. En él se tomará en cuenta la observación personal del reportero como principal resultado, ya sea para un concierto, algún evento deportivo, incluso para describir el resplandor de un incendio o la alegría de una fiesta popular. También se deberá tener en cuenta la observación para describir un paisaje, un amanecer, una cascada, etc. Después, el reportero dará antecedentes de los hechos que contempló personalmente, para enjuiciarlos y ofrecer al público una semblanza completa del tema descrito, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. En este reportaje se muestra la observación personal del reportero y se describe en rasgos generales la tradición, historia y festejo del Día de Muertos, además de ofrecer al público una investigación completa del tema. Reportaje narrativo. Como su nombre lo indica, en él se narran hechos como un viaje, relatar pericias y accidentes del mismo, reproducir palabras u opiniones de la gente con la que se tuvo contacto durante el recorrido, etc. Se debe transmitir al público la propia impresión del reportero, para que el lector se sienta como en el lugar de los hechos, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Aquí, el reportero narra su viaje por la carretera de Wyoming y transmite su propia impresión al público. Reportaje retrospectivo o anecdótico. Dentro de este reportaje se logra mayor jerarquía si se rectifican los datos de un hecho histórico. Este reportaje no hace la historia, ya que el reportero no es historiador, sino que la vive día con día.
Para llevar a cabo este tipo de reportaje, es preferible realizar una anécdota de los hechos históricos para llevar a los lectores la verdad sobre ellos, como se muestra en el siguiente ejemplo. En él, el reportero recrea lo ocurrido con una anécdota de los hechos para que el lector se informe sobre lo que ocurrió. Hay ocasiones en las que estos tipos de reportajes se mezclan unos con otros, y si la combinación resulta acertada, se cubren totalmente los espacios inciertos de los hechos y no se podría enlazar con un solo tipo de reportaje. Por último, un aspecto de gran importancia es el uso del idioma en la redacción, ya que esto determinará la suerte del reportaje. Se busca que el reportero tenga buena redacción y riqueza de vocabulario, también que sepa aplicar las reglas gramaticales y que sepa conocer el valor expresivo de cada vocablo para utilizarlo de forma correcta a sus lectores. Las palabras y vocablos deben de organizarse de forma correcta de acuerdo a las normas gramaticales, aunque se requiere algo más para un redactor de reportajes especiales, por ejemplo, un estilo elegante sin hacer uso excesivo en la forma de atildamiento que afecte el estilo gramatical del reportero y que busque impresionar a los lectores. Se necesita la presentación de los hechos bien organizados para que se produzca un buen reportaje. Cuando se necesita una entrevista para el reportaje, se tiene que realizar una descripción del entrevistado a los lectores. Su forma de hablar, la claridad en cuanto a su expresión o la desconfianza en las palabras que llegan a causar dificultad al momento de expresar lo que piensa. Así, el público sabrá qué tipo de personaje se está entrevistando con solo presentar la descripción de este. También se deberá describir la estancia y todo lo que construye el ambiente del entrevistado. El lenguaje sencillo y claro va a depender de la correcta utilización del vocablo y la intención que trate de transmitir al público, ya que el propósito del reportaje es hacer que el lector se adapte al tema del que trata. No es fácil conseguir el elogio del público, porque para esto se requiere mucho profesionalismo, preparación y, lo más importante, una buena redacción.